Carlos Trabulsi, ¿sí? Secretario general del Partido Demócrata Cristiano en Cava. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, es un gusto. Bueno, un poquito fuera de cámara estábamos conceptualizando el Partido Demócrata Cristiano y la democracia cristiana, que es un concepto de vida muy interesante. Bueno, comentanos un poquito, Carlos. Sí, efectivamente, el Partido Demócrata Cristiano es la herramienta electoral que lleva adelante la filosofía humanista cristiana que en el mundo se denomina democracia cristiana. Claro. Por eso indistintamente nos llamamos demócrata cristiano o democracia cristiana. La democracia cristiana internacional integra una organización que está conformada por regionales, por los 5 continentes. La democracia cristiana argentina integra lo que es la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, que está integrado por 35 partidos políticos de 33 países del continente, representando aproximadamente el 40% del electorado real del continente. Es decir que es una internacional importante en este momento en el mundo que está en contra del populismo y a favor de la defensa de la persona humana y de su dignidad, ¿no? Bueno, los valores occidentales sobre el que se asentaron todas las naciones de Occidente. Siempre es un tema recurrente en la política actual querer separar los valores cristianos de la política, pero es de donde es la concepción de los pueblos. O sea, el cristianismo le ha aportado al occidente el valor del bien y del mal, ¿no? Un orden establecido dentro de la sociedad y valores que defendemos y que los tienen aquellos incluso que no son cristianos. Bueno, nuestra concepción, ¿sí?, de la vida viene del cristianismo, no solamente en Argentina, en todo Occidente. Y así está configurada la política en el mundo, ¿no? Pero te voy a agregar algo más, porque esto va a abrir la cabeza a mucha gente. La democracia cristiana en el año 2000 dejó de llamarse Internacional Demócrata Cristiana (ASECA) para pasar a ser la Internacional Demócrata de Centro o Demócrata Cristiana. ¿Y por qué? Porque en el año 2000 se incorporaron los países musulmanes. Mira. Es decir, que hoy la democracia cristiana a nivel internacional está integrada por los distintos continentes y tenemos representación de partidos musulmanes y de partidos judíos. Por lo tanto, lo importante en la democracia cristiana es el respeto por la persona humana, por su dignidad como tal. Claro. Y todas las religiones monoteístas comparten este criterio. Claro. Y ojalá volvamos a poner la política al servicio del individuo, de la sociedad, que es para cual se practica la política, ¿no? Efectivamente, para nosotros la política es el grado máximo de la caridad cristiana, que implica esa vocación de servicio permanente al prójimo fundado en el amor, Claro. no en la billetera, como lamentablemente estamos acostumbrados en la Argentina, donde uno milita si hay un contrato de por medio, si no, no quiere militar. Y eso de alguna manera va llevando al vaciamiento de los partidos políticos como herramientas fundamentales de la democracia. Por eso, hoy que se está hablando en la Argentina de una reforma política, esa reforma política realmente debiera ser profunda en el sentido de sacar todas las trabas en la conformación y funcionamiento de los partidos políticos que responden a una ley de mercado. Por ejemplo, ¿cuántos afiliados tenés? ¿Cuántos votos tenés? El partido político tiene que ser un ámbito donde se genere agenda política. Y para eso el partido tiene que tener vida institucional, una vida institucional democrática donde sus cuerpos orgánicos debatan y participen activamente entre sí. Claro. Si nosotros establecemos que van a mantener la personería política aquellos partidos que sus órganos, tanto juntas ejecutivas como convenciones partidarias, participen activamente, semanal, quincenal o mensualmente, te puedo asegurar que de los 700 y pico de partidos que hay a nivel nacional, no nos alcanzan los dedos de la mano para los partidos políticos que quedarían. Claro. Porque hoy la mayoría son partidos políticos que son sellos, donde una persona tiene la formalidad de los libros de acta bajo el brazo,
al y, día, al ¿no? día y Claro. aparecen para los momentos electorales para lucrar con lo que el gobierno les Claro. da de mantenimiento partidario. Claro, pero la vida social es muy diferente. Las personas fuera del año electoral se dedican desde ya a trabajar, a estudiar. Siempre está la participación política, pero con menor intensidad, y que haría estas medidas muy difícil estar... Vos ¿no? fijate, si en el mundo las normas para mantener un partido político fueran como las que tenemos acá en la Argentina, los partidos ecologistas no hubieran existido. Claro. Sin embargo, los partidos ecologistas incorporaron a la agenda política mundial un montón de temas importantísimos. Entonces, el partido político está para fijar temas, para fijar agendas, para generar el debate en la sociedad. Y eso requiere un partido político que tenga movimiento interno, que tenga vida institucional, no que sea una cáscara. Vos fijate, sin meterme en la política interna de otros partidos, pero necesariamente debo decirlo, hoy el movimiento justicialista, el partido justicialista, está en una etapa de crisis terminal Sí. porque desapareció la discusión interna, desapareció la democracia interna. Entonces, todos se alineaban a partir de la billetera del poder. Claro. El poder y del alineaba. Dedo, el dedo del que Por estaba eso, al frente. por eso, la billetera y el dedo del poder. Ahora, internamente, la dirigencia, la militancia, los simpatizantes no tenían un ámbito de debate, de discusión, de intercambio de ideas. Entonces, eso va secando la vida de un partido político. Y por más que tengas millones de afiliados, el partido no existe. Claro. Es una mentira. No cumple ese rol social, institucional, con el que se pensó o que Por eso, debería tener. claro, por eso la gran reforma que hay que hacer acá es esa, que los partidos políticos tengan vida institucional, y para eso dar facultades a la justicia para que haga auditorías espontáneas y sorpresivas. Claro. Entonces, si vos decís que todos los jueves de tal hora a tal hora tenés la reunión de la Junta Ejecutiva, que aparezca de golpe la justicia. A las 2 veces que aparece y no está funcionando el partido, no tiene más personería. Claro. Entonces ahí vas a tener verdaderamente partidos que funcionen y que aporten a la discusión ciudadana. Y no que todos los argentinos estemos esperando algún mesías que nos aparezca con las grandes propuestas y soluciones y que todos aplaudamos y acompañemos. Y después nos encontramos cuando llegan al poder con cosas que decimos, no, pero yo no quería esto. Claro, bueno, eso te iba a decir. Me parece que desde la reforma del 94 hasta acá, el cambio de paradigma en el régimen político fue enorme, porque los partidos políticos pasaron a ser como actores secundarios y hoy predomina, digamos, el candidato, el rol, ¿no?, de la persona que encabeza la lista. ¿Cómo ves eso? Bueno, precisamente es en consonancia con lo que te digo. Al no haber debate interno, al no discutirse ideas, al no generar consenso a través de ideas, eso es suplantado por los personalismos, que el personalismo se convierte en mesía o caudillo. Entonces Claro. la gente empieza a seguir a una persona, ya no por la idea partidaria, sino por lo que esa persona dice. Y entonces quedamos a merced del autoritarismo del pensamiento de un sujeto. Claro. Y esto no es la política. Esto no es la política. Creo que las sociedades en el mundo han avanzado de tal manera que se merecen estructuras de debate y de generación de ideas para tener una Argentina distinta. Por ejemplo, Y más estable, ¿no? y más estable. Por ejemplo, la democracia cristiana, frente a la realidad actual, tiene una visión muy clara y lo sosteníamos antes de las elecciones y decíamos, ¿la Argentina necesita un cambio? Sí. ¿La Argentina necesita reducir el déficit fiscal? Sí. ¿La Argentina necesita reducir el gasto público? Sí. ¿La Argentina necesita terminar con la inflación? Sí. ¿La Argentina necesita definitivamente terminar con la corrupción? Sí. ¿La Argentina necesita terminar con la pobreza estructural? Sí. Ahora, el camino es el sufrimiento del pueblo o el crecimiento del pueblo. Entonces, la democracia cristiana decía, es el crecimiento del pueblo. Claro. Este debate no se pudo dar. ¿Por qué no se pudo dar? Porque al estar vaciados de contenido los partidos políticos,
vamos solamente a la representación publicitaria de algunos personajes que son los que monopolizan la palabra frente al ciudadano. Y entonces no te permiten introducir. Entonces cuando nosotros decimos, la Argentina es un territorio de 2.780.000 kilómetros cuadrados, en la cual todos están pensando cómo sacarla de este grado de postración que tenemos. Y entonces el único objetivo que tienen políticos, economistas, organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera, etcétera, es ver cómo reducimos ese déficit fiscal, el gasto público, bajamos la inflación, terminamos con la pobreza, explotando los mismos actores de siempre, el campo, los servicios, la minería. Ahora, la Argentina no es un país agrícola ganadero. Claro. La Argentina es un país marítimo con agricultura y ganadería. O sea que no podría haber un cambio de concepción de país si no hay un cambio de matriz productiva. Si no hay un cambio de matriz productiva y de concepción de lo que es la Argentina. La Argentina no son esos 2.780.000 kilómetros cuadrados, sino que tenemos una costa de 6.816 kilómetros lineales, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta la Bahía de la Pataya, y una extensión de más de 6.500.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y de mar, que representan igual o mayor riqueza que la que tenemos en el continente. Es decir, que 2 Argentinas y medias están sumergidas y tenemos que reflotarlas, y tienen capacidad de duplicar o triplicar el Producto Bruto Interno en una planificación a 20 años. Con lo cual, la Argentina puede salir de este estado de frustración y postración que tiene con crecimiento de la gente y no con índices mayores al 50% de pobreza que cada vez se consolidan más. Ahora que estamos ya hablando de administración pública y del futuro, ¿cómo ves el gobierno actual? ¿Crees que está rumbo a esos cambios profundos o que está todavía definiéndolo? ¿En qué momento lo ves? Yo creo que estamos en un momento de transición muy importante, donde hay una gran pelea sobre un pensamiento de quien cree tener la solución para la Argentina, con un apoyo popular importante, producto de la gran frustración, del hastío que tiene la gente, y por el otro lado la política, que es la que no se resiste a que una persona les marque el camino de lo que hay que hacer. Esta transición va a ser muy difícil, va a seguir siendo muy difícil, y va a generar muchísimo sufrimiento para el pueblo, que somos en definitiva los que terminamos pagando el pato de la boda. Fíjate que hoy estamos en una situación donde el capital es el que tiene preeminencia frente a la persona humana. Entonces la persona humana hoy está al servicio de ese capital para que ese capital tenga fortaleza en la moneda, llámese peso, dolarización o lo que le quiera llamar, pero que está todo apuntado a ese fortalecimiento de la moneda, sin importar que haya gente que no tenga medicamentos, que haya gente que se muera de hambre, que haya gente que no tenga trabajo, que haya gente que no tenga futuro. Entonces, esta concepción puede llegar a dar resultados. No digo que no. Hay que tratar de buscar la forma de acompañarlo. Sí, porque la gente lo está pidiendo, porque no había otra cosa. Porque si llegamos a esta situación es porque lo anterior fue malísimo. No es que lo anterior fue bueno y la gente es tonta. No, lo anterior fue malísimo. Entonces la gente hoy tiene una expectativa, pero creo que hay que buscar las formas de consensuar la política con este pensamiento que tiene hoy nuestro presidente para evitar mayores sufrimientos y ver que la Argentina no termina en la costa. La Argentina comienza en la costa argentina y tenemos ahí recursos al alcance de la mano ya para poder generar las divisas necesarias, bajar el déficit fiscal, bajar el gasto público, terminar con inflación y terminar con la pobreza estructural. Ahora, vos fíjate, Carlos, cómo a este liderazgo, gran liderazgo que tiene Javier Milei, justamente le hace falta esta pata que al principio estábamos hablando, que es los dispositivos políticos, los resortes políticos que pueden terminar de cristalizar en el Estado toda la idea de Milei, la falta de senadores, diputados
intendentes, gobernadores, de estructura política, le pasa factura toda vez que no puede sacar leyes que sostengan estos cambios económicos, y estamos ahí, ¿no? Con el DNU, si está, si no está, y le falta esa previsibilidad. Es decir, le falta el cuerpo político justamente a este gran liderazgo. Bueno, a ver, esto es cierto, pero de la única manera que el líder tenga posibilidad de generar equipo es que el líder convoque. Claro. No hay forma de construir equipo de abajo hacia arriba cuando hay un liderazgo, y más un liderazgo fuerte de las características que tenemos hoy en la Argentina. Por lo tanto, es obligación, responsabilidad del líder generar esos equipos de trabajo y no formarlos desde la presión o desde el látigo, sino desde el convencimiento y desde la apertura de ver cómo el país puede salir adelante. Porque si bien es cierto que mucho de lo que dice tiene razón, no puede desconocer otra realidad de lo que es nuestro país. Y cuando yo digo la realidad de nuestro país, esta otra realidad, yo siempre insisto, y a fuerza de ser reiterativo, porque esto le tiene que dar en la cabeza. Vos fíjate que el DNU que mandó originariamente agarraba y extranjerizaba todo nuestro mar y todos nuestros recursos. Entonces vos decís, ¿cómo es la cosa? Por suerte, la presión hizo que frenara ese avance. Inclusive fíjate que hasta cambió la postura en relación a Malvinas, porque al principio había como una confusión en el tema de Malvinas, con esa foto que se sacaron con un miembro de Gran Bretaña, y entonces había, viste, ciertas situaciones que uno veía. Bueno, hoy está cambiando eso. Entonces, un país no se puede manejar a prueba y error. Entonces, él tiene como líder la obligación de empezar a convocar y ver de lo que tiene, porque en el Estado también hay cuadros muy importantes. Hay cuadros que vienen trabajando, que son de carrera, que son los que tienen la memoria, que son los que tienen el contenido de la administración pública. Y la administración pública de por sí no es mala. La administración pública se torna en un objeto pernicioso cuando vos lo usás como botín político y donde utilizás al Estado como herramienta para favores de la política. Entonces ahí desnaturalizás al Estado. Pero la administración pública tiene cuadros excepcionales que cuando uno los ve y conversa con ellos, empieza a encontrar respuestas a un montón de cosas que cree que no tenían respuestas. Claro. Y sin embargo ese personal lo tiene. Lo que pasa es que es personal que nunca los quisieron escuchar, que siempre los tuvieron con un pie arriba, porque la política, el negocio de la política, los mantuvo callados porque no interesaba que hablaran. ¿Entendés? Entonces, estas son las cosas que tiene que hacer un líder, pero para eso tiene que conocer, para eso tiene que abrir sus oídos, abrir su corazón y estar dispuesto a ver esa realidad y cambiar desde la realidad, no decir por acá pasó Atila claro. y quedó Campo Raso. Carlos, y el resto de la política, yo creo que hubo sin duda un cambio de paradigma. Pasamos de un extremo a otro en pocos meses, y digo, ¿qué queda del otro lado? ¿Qué quedó del progresismo, del kirchnerismo, de la izquierda? ¿Cómo ves ese sector? Bueno, vos fíjate, la izquierda va a seguir como siempre. La izquierda es un espacio que hace honor al debate, hace honor a la construcción política, y ellos están firmes en sus posturas y siguen con su núcleo. Es una concepción materialista donde para ellos el Estado es el regulador absoluto y desde ahí ellos construyen y tienen una concepción que van a seguir trabajando en la Argentina, pero que no prende en el pueblo argentino, porque el pueblo argentino tiene una visión distinta de la realidad y de la vida. Ahora, el kirchnerismo no es la izquierda, el kirchnerismo es kirchnerismo. El kirchnerismo es una bolsa de gatos, discúlpenme la expresión, donde ingresaron para agarrar y cooptar el poder y desde el poder beneficiarse para sí o para grupos
dentro del poder. Ellos mismos se llamaban bandas, se decían, ¿a qué banda perteneces vos? Eso internamente se lo decían ellos, es decir, no es que lo decían los de afuera, ellos mismos se identificaban así. Por lo tanto, ese kirchnerismo es el que destruyó al Partido Justicialista. Por eso es tan difícil hoy identificar en la Argentina quién es justicialista y quién no. Claro. Porque cada uno tiene su propio libreto para hablar de justicialismo. Entonces, ese sector hoy está en un momento que, para mí, debieran hacer lo mismo que hizo la democracia cristiana italiana cuando hizo la Manu Pulite. Agarró, hizo desaparecer el Partido Demócrata Cristiano en Italia, porque hicieron la autocrítica, se autocastigaron, el partido se disolvió y a partir de ahí aparecieron nuevas estructuras políticas con dirigentes de derecha, de izquierda, de centro, que tenían el pensamiento humanista, pero que tenían distintas visiones de la política concreta. Y se formaron nuevos partidos políticos. Yo creo que el Partido Justicialista debiera, en atención a la riqueza de su historia, tomar un camino de esas características y construir nuevas alternativas de esperanza para el pueblo. Claro, en algún momento de los últimos 10 o 15 años, el justicialismo dejó de hablar de los derechos de los trabajadores, de la industria nacional, del ascenso de las clases sociales para imponer una agenda de género, la ideología de género, un adoctrinamiento, una revolución desde el lenguaje. Digo, quedó en un lugar tan absurdo, tan superficial, que los sectores que históricamente lo acompañaron se corrieron y buscaron en el liberalismo una solución, porque el trabajador ya no estaba interpelado por el justicialismo. Es que el justicialismo rechazó y renunció a sus bases ideológicas y doctrinarias. El movimiento nace con un gran líder, que es Juan Domingo Perón, y la construcción doctrinaria se hace sobre la base del humanismo cristiano. Es más, Perón, siendo agregado militar en Chile, él conoce a Jacques Maritain, uno de los grandes pensadores del pensamiento humanista cristiano que da razón al crecimiento y al nacimiento de lo que es la democracia cristiana. Él conoce y él trae ese pensamiento para la construcción del Partido Justicialista. Tan es así que él siempre se preocupó de definir al movimiento justicialista como demócrata y cristiano. Claro. Y en el 74, si recordamos, él ¿a quién coloca en su línea sucesoria? Después de su mujer estaba José Antonio Allende, presidente provisional del Senado, demócrata cristiano. Salvador Busaca, presidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano. No puso a alguien del Partido Justicialista. ¿Por qué? Porque realmente la democracia cristiana en la Argentina no tuvo su desarrollo masivo por la existencia del peronismo. Pero en el mundo el peronismo no existe, existe la democracia cristiana. Por eso, desaparecido el gran líder y destruido el movimiento justicialista en este momento, lo lógico es que ese pensamiento puro y transparente que históricamente tuvo el peronismo sea la fuente de la democracia cristiana en la Argentina. Bueno, vaya trabajo que tienen por delante. La verdad Carlos, que sí. Te agradezco la visita y bueno, siempre es interesante charlar de política y bueno, nada, queríamos que vengas y espero que vuelvas otras veces. No, te agradezco muchísimo la invitación y simplemente por mi obsesión y para que quede, el cambio está en el mar. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo el próximo sábado.